Un saludo para cada uno de ustedes, bienvenidos hoy, martes 7 de octubre. Hoy para el mundo, especialmente para, para Israel, es como el recuerdo de uno de los episodios más oscuros, y no solo para Israel, sino para el mundo, de los episodios más oscuros, de esos que ocurren en la humanidad y que nos duelen como seres humanos. Hoy tengo un invitado especial, mi hijo Andrés, quien pocas veces ha estado interactuando en el canal, pero bienvenido. ¿Por qué? Porque tengo la fortuna, la dicha de tener nietos israelíes, así como tener nietos japoneses, esas cosas de la vida que te ubican en diferentes escenarios, en diferentes lugares, no solamente para conocer las culturas, sino para comprender la historia de tantos escenarios en la humanidad. Andrés, bienvenido en esta mañana de martes. Gracias, gracias por esta invitación. ¿Cómo, cómo fue que llegaste a Israel? Bueno, yo conocí a quien es ahora mi esposa hace ya casi 20 años, viajando por Sudamérica. Muchos israelíes, después de prestar su servicio militar, ellos em, salen de paseo, se toman, hacen como un receso y se van a viajar, escogen destinos en Asia, la India o escogen Sudamérica. Y así fue como mi esposa salió a viajar y la conocí en Bolivia. Para mí una de las cosas maravillosas que me ha pasado en la vida es tener la fortuna de tener una nuera como tu esposa, tener unos nietos como los que tengo. Tus hijos son algo especial y esa esposa que tienes me ha mostrado una disciplina, una forma de vida muy bonita, muy interesante y que tiene que ver precisamente con lo que hoy ocurre en el mundo, donde hay tanta controversia de lo que pasa con Israel y con el Estado palestino. Creo que tú has asumido en la sangre, siendo colombiano, pero has asumido en la sangre el ser israelí. De hecho, eres ciudadano, ¿no? Sí, hoy en día soy ciudadano israelí. Soy israelí y soy colombiano. Aquí en el canal, en varias oportunidades he hablado de la responsabilidad. La palabra responsabilidad la uso con frecuencia. Invito a las personas que nos siguen en este canal a responsabilizarse de su vida, a responsabilizarse de sus acciones, de sus decisiones y en consecuencia a responsabilizarse de su futuro. Y muchas de las personas que nos ven en este canal son personas mayores, a las que les digo, oye, lo que te pasa ahora en tu vida tiene que ver con las decisiones pasadas. Pero quiero hacer una analogía entre lo que pasa con los seres humanos y lo que ha ocurrido históricamente en el presente y lo que viene en un inmediato futuro, en este caso, para el Estado israelí. Si hiciéramos un poco de historia en aras de comprender la situación que hoy nos ocupa en el mundo, cuando hay diferentes opiniones, hay gente antisemita, hay gente que va en contra de la posición de Israel, hay gente que apoya la posición de Israel. ¿Cómo pudiéramos culturizar y dar elementos para que cuando una persona opine, lo haga con fundamento, lo haga con propiedad y no emitir esos juicios dañinos que hacen que generemos opiniones sin tener un conocimiento de causa? Bueno, esa es una gran pregunta y es que para mí Israel es el resultado del pueblo judío haciéndose responsables de su destino. Después de siglos de persecución, de andar por el mundo casi como gitanos, porque se, se estuvieron moviendo por el mundo y cada vez fueron desplazados de un lugar a otro, sufriendo discriminación por, por muchos motivos. Mm, el pueblo judío llegó un momento en el que dijo, vamos a hacernos responsables
de nuestro pueblo. Y Jesús era judío. Jesús era judío, a pesar de que después de todo lo que ha pasado y hemos escuchado cosas casi que difíciles de creer, como que Jesús era palestino. Jesús era judío, el nombre en hebreo es Yeshu, ese era el nombre de María en hebreo es Miriam, el nombre de José en hebreo es Yosef. Entonces Jesús era judío, sí. Jesús era judío y él hizo la declaración de que yo soy el Mesías. Y ahí, digamos que fue que hubo esta división. Los judíos que no creyeron en que Jesús era el Mesías, pues siguieron siendo judíos y con el paso del tiempo, el Imperio Romano adoptó la historia de Jesús y de ahí nació la religión católica. Entonces, a la larga, pues, sí, los católicos son las personas que sí creyeron en que Jesús era el Mesías. Y ahora que se habla de la situación con los palestinos, cuando yo observo cómo se dice que los judíos matan a los niños palestinos, están acabando con el pueblo palestino, asesinan gente inocente. Pongámosle contexto a esto. Yo digo que para ponerle contexto, porque es que es muy fácil quedarse uno con la imagen de un niño que está cargando a su hermano, un niño huérfano que está cargando a su hermanito menor, o niños que están buscando comida en la basura, este tipo de imágenes que son muy fuertes. Muchas son reales, muchas son dirigidas, pero es muy fácil quedarnos con estas imágenes. Es muy fácil hacer el scroll en el teléfono y seguir. Eso es supremamente fácil. ¿Qué es difícil? ¿Qué lleva tiempo? Leer, leer sobre la historia, entender cómo llegamos a este punto a esta tragedia. Entonces yo siempre cuando converso con gente de este tema, nunca niego este sufrimiento que es real, muchas veces es real, pero sí los invito a leer, a buscar libros que nos instruyan sobre la historia de Israel, sobre la historia del pueblo judío, sobre la historia del pueblo palestino. En este tema de cómo el pueblo judío se hizo responsable de su futuro a finales de los 1800, hubo un señor que se llama Theodor Herzl y él hizo como una declaración en un escrito en la que en ese momento se fundó lo que se llama el sionismo. El sionismo es precisamente el deseo del pueblo judío de dejar de ser perseguido y encontrar una solución, y esta solución es la fundación de un Estado para el pueblo judío. Y esto pasó después de unos pogromos que hubo en distintos sitios en Europa, en la Unión Soviética, en los que las turbas de gente iban y mataban judíos por cantidades, y el pueblo judío, digamos que todo el tiempo estaba como bajando la cabeza, todo el tiempo como recibiendo todos estos golpes y sin que nadie hiciera nada. Y en este momento en que periodista, él era periodista, hizo esta declaración, como que empezó a calar la idea de vamos a hacer un Estado judío y empezaron a pensar dónde lo podemos hacer y se pensó incluso en Argentina, en hacerlo en Argentina, como que ellos ni siquiera tenían la intención de que fuera en las tierras donde había estado el pueblo judío casi 2000 años atrás. La intención era que hubiera un lugar donde ellos pudieran estar seguros y pudieran como practicar su religión y vivir en paz. Si lo pusieran en términos sencillos, fáciles, es como si yo fuera errante, hubiese pasado mi vida siendo errante de un sitio a otro y dijera, oye, no, yo voy a definir en dónde me voy a quedar. Voy a hacer allá mi casa, mi hogar, mi familia en determinado sitio. Exactamente, y hasta el punto de que hubo alguien que se llama Eliezer Ben Yehuda y él empezó a armar el idioma hebreo. El hebreo que hablamos hoy en Israel es un idioma que es construido.
se construyó de partes de la Biblia, digamos, de la Biblia pues judía, lo que se llama el lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, y tiene mezclas de palabras en arameo y tiene otros como de otras inclusiones de otros idiomas. Y esta persona dijo, este es el idioma que yo quiero que hablemos un día en nuestra tierra. Mucho antes de que hubiera un país, ya empezó a crear el idioma y él lo que hizo fue, empezó a hablar este idioma con su familia. Y sus vecinos judíos escucharon que ellos estaban hablando en hebreo y empezaron a interesarse y su comunidad alrededor empezó a hablar el hebreo. Viendo hacia adelante, es como cuando tú ves algo, eso es como eso es como el poder, digo yo, de declarar un sueño, declarar como cuando uno se pone una meta, Claro. pero esto se hace en comunidad. Y entonces dicen como, ¿cómo vamos a llegar allá? Y a mí me parece que esto tiene un poder enorme y es como tener un idioma y sentarse a hacer un idioma y construirlo. El hebreo es como, de una forma es muy técnico, por eso de alguna forma no es tan difícil de aprenderlo porque tiene unas reglas muy claras que él estableció. Una persona se sentó y dijo, estas van a ser las reglas del idioma. O sea, no era solamente declararlo, sino el cómo lo vamos a hacer El cómo lo vamos a y el hacer, cuándo. el cuándo no estaba muy claro, porque era muy difícil definirlo, pero digamos que se hizo la declaración de este sueño y empiezan los judíos a ver cómo llevamos esto a cabo. Y cómo se llevó a cabo es que entonces se definió qué iba a ser, cuando decidieron qué iba a ser en las tierras que eran en ese momento Palestina. Palestina en ese momento estaba bajo el mandato del Imperio Otomano. Estamos hablando de los comienzos de los años 1900. Y en ese momento muchos judíos ricos. Si alguien ha oído hablar algún momento, ha oído hablar del barón Rothschild, empezaron a sacar dinero para ir y comprar tierras en lo que era en ese momento Palestina. ¿Y a quién se las compraban? Se las compraban a al Imperio Otomano. En ese momento esas tierras, eso se manejaba todo como en la época feudal. Hay un señor feudal y hay gente que vive en ese territorio. Y ellos pues cultivan la tierra, los dejan vivir ahí, pero el señor feudal pues es el dueño de la tierra y decide qué se hace con eso. Y muchas de esas tierras se vendieron con la población que vivía ahí. A ellos, ¿qué les importaba en ese momento? Les importaba más pues el dinero, vender su tierra y llegaron a esos terrenos judíos que empezaron a ser país sin que hubiera país. Empezaron a fundar algo que se llamaban los kibbutz. Los kibbutz son una organización socialista en la que todo el mundo gana igual y todo el mundo, digamos que tiene el mismo, nadie es más que nadie, y trabajaban en equipo para inicialmente cultivar la tierra. Entiendo que, así como estamos hablando de la declaración de un sueño, por ejemplo, para el grupo Hamas también hay una declaración de un sueño. Y en la carta fundamental de Hamas, la declaración es acabar con el Estado israelí. Sí, ese es su objetivo. Ese es su objetivo. Ese es uno de sus objetivos, porque también tienen el objetivo de la yihad, que es, eh, digamos que destruir a todos los infieles, todo el que no sea musulmán y no respete como sus normas, Es un enemigo. es un enemigo. Eso es algo que en Occidente, pues, muchos no lo entienden. A mí me parece, ahora que mencionamos esto, invitarlos a ustedes a que lean esa carta, la carta fundamental de Hamas, para entender, por ejemplo, la posición religiosa, ¿no? Radical, y donde incluso no se plantea una posibilidad de negociación. No, no, ellos no aceptan la existencia de un Estado, del Estado de Israel. eh, digamos que más allá de ellos tener como objetivo tener un país o ellos no quieren, por eso digamos que la solución de los dos estados para ellos no es una opción.
porque ellos no quieren su Estado mientras que el Estado de Israel exista. Ellos quieren su Estado con la condición de que el Estado de Israel deje de existir. Ese es como la Sí, condición. es una posición radical. Sí, Y cuando hay sumamente posiciones radical. radicales es difícil llegar a acuerdos. Sí. Y en la vida personal también ocurre lo mismo. Volviendo al tema de la declaración de un sueño, y a ti que nos estás viendo, cuando tienes un sueño por realizar, cuando tú tienes claro, visualizas cómo quieres vivir, en qué situación vas a hacer esa vida, en qué condiciones, qué necesitas y especialmente qué precio estás dispuesto a pagar para realizar ese sueño. Y generalmente para realizar los sueños, los precios son altos. ¿Cuáles son los precios que ha venido pagando Israel para poder realizar este sueño? El primer precio que ellos pagaron fue precisamente dejar su tierra, porque todos eran inmigrantes y la gente que fue a trabajar a los kibbutz y que fue a levantar el país, dejaban a sus familias, dejaban a sus padres y se iban allá a secar pantanos en esa época. Hoy en día se Sí, arrepienten de haber secado pantanos porque ya sí, hoy hay tecnología para tratar eso, pero en esa época donde había pantanos, pues eso era un foco de infecciones, de mosquitos, de enfermedades. Entonces, sí, ir allá a secar pantanos, a cultivar un desierto, porque es que hay que tener en cuenta que hoy en día el 55% de Israel es un desierto, sí. y era ir a un lugar agreste donde no había nada, no había servicios de salud, no había casi que nada. La Había gente se había moría. gente que se podía comparar como gente indígena, gente en situaciones muy precarias. Sí, em, había población, judía en las zonas más, digamos, como Jerusalén, que ellos sí habían estado viviendo ahí en relativa paz pues, con los musulmanes. Pero la zona en donde se compraron terrenos y donde se empezó a hacer país era una zona agreste, entonces nadie daba un peso por eso. nadie daba un peso por eso. Y vengo, viene la comunidad, voy a tratar de comprenderlo, ¿no? Porque tú viviste allá, conoces el país, has vivido allá y sea el momento para decir que mucha gente opina de algo que ni siquiera conocen, no han estado para vivir esa experiencia. Entonces, el, el llegar allá fue recuperar algo que nadie Nadie daba un peso por eso. era abandonado, un lugar abandonado, No abandonado en el sentido de que no hubiera gente, porque había sí, gente, había una población, no, pero subutilizada la tierra. digamos que ellos vivían de verdad que de forma muy precaria porque no había nadie, el Imperio Otomano era relativamente grande y esa zona, pues, la gente vivía, cultivaba en la tierra, pero mucha de la tierra no se aprovechaba. Y yo siempre insisto mucho en que el sionismo, porque es que se habla mucho en esta época del sionismo, que son asesinos y que son, eh, que discriminan al que no es judío. Y yo siempre les digo, el sionismo al comienzo fue muy inocente, pero muy inocente. El sionismo, ellos creían, ellos iban a llegar a esa tierra, iban a cultivar, iban a darle condiciones mejores a las personas que vivían ahí, y en efecto al comienzo fue así. De repente, muchos de estos musulmanes tenían trabajo, de repente tenían un médico en la zona a donde ir que los tratara, y así fue. Y así fue más o menos hasta alrededor del 1920, y del 1920 en adelante ya las cosas se dañaron, porque, pues, hubo un momento en el que el pueblo palestino sintió que les estaban invadiendo su territorio, se dieron cuenta de que ya todo estaba cogiendo mucha fuerza, que los judíos estaban cogiendo mucha fuerza, y comenzaron los ataques terroristas. Y cuando comenzaron los ataques terroristas, el sionismo dejó de ser inocente. Porque ya dijeron: "No, pues aquí si no nos armamos, entonces aquí nos van a acabar nuestro proyecto, nuestro sueño, que es establecer aquí un país".
Y después de esta declaración del sueño, aparece la solidaridad, la unión, ¿no? Como comunidad. O sea, nos vamos a unir. Es que el pueblo judío tiene esto y yo Es una ahorita no, ni característica. siquiera lo diría como el pueblo judío, pero también el israelí como tal, de trabajar mucho en comunidad, a diferencia de lo que nosotros conocemos, digamos, como pueblo latino, que es que nosotros nos hemos vuelto muy como individualistas y a un vecino le pasa algo Y nos y nadie matamos lo en va a un partido de ayudar y fútbol. nos matamos en un partido de fútbol y, y ellos no son así. Ellos trabajan mucho en comunidad. Tienen esa gran capacidad de ayudarse unos a otros. Aquí cabría esto que para, para dejar de ser víctima tenemos que unirnos, porque si no nos acaban. Exactamente. Es salir de la posición de víctima que creería que cuando se muestran diferentes situaciones en otros escenarios, muestro las víctimas, pero no muestro el pasado de cómo a mí me han querido hacer víctima. Y yo no me quiero presentar ya más como víctima. Yo creo que aquí hubo como un punto de quiebre que, pues todos conocemos la historia del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, que en ese momento pues ya el Estado de Israel estaba en construcción, pero no se había declarado. Ocurre el Holocausto, que es el intento de exterminar al pueblo judío en países como Alemania, Polonia, mm, Checoslovaquia, to en la misma también Unión Soviética. Sí, Y ese ya fue como como el punto en el que de verdad el pueblo judío ya dijo: "Ya no más, ya esto nunca más puede volver a ocurrir. Nunca más nadie nos va a exterminar. No nos tocan", como yo digo, ellos dicen como: "Nos tocan ni a uno más, nos tocan a uno más y nosotros respondemos con toda la fuerza". La Segunda Guerra Mundial terminó en el año 45, en ese momento, porque es que mucha gente cree que Israel se fundó en el 48 y como que desde ese momento, eh, el pueblo israelí llegó instantáneamente, el pueblo judío llegó instantáneamente a Israel y acabó con la población árabe. Y esto no es cierto. Esto había aquí un proceso de casi 50 años en que en lo que es hoy Israel ya había un sistema de salud, había universidades, había Tel Aviv se fundó, si no estoy mal, en 1910, 1912. Esas ciudades se fundaron mucho antes de que hubiera un país. Pero ya cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se empieza a descubrir estos horrores de los campos de exterminio, mm, de los trenes de la muerte, que es que metían a cientos de judíos en un solo vagón de tren para viajar durante días, que obviamente la mayoría llegaban muertos al otro lado. Estos horrores se descubren y no hay duda que esto le da como un motivo al pueblo judío a decir: "Ya no más, nosotros necesitamos un Estado". Y termina la Segunda Guerra Mundial y en Europa nadie quiere al pueblo judío. Siguen discriminándolos, nadie quiere recibirlos. Y qué mejor solución que decir: "No, pues démosles démosles un pedazo de tierra". sí. Aquí nos saltamos una parte en la historia, y es que después de la Primera Guerra Mundial, lo que era Palestina ya no siguió estando bajo el dominio del Imperio Otomano y estaba bajo el dominio del Imperio Británico. británico. Eso era una colonia británica y los británicos trataban de manejar la situación entre los dos, ¿no? Entonces le prometían a este y le prometían a este, le prometían a los musulmanes y le prometían a los judíos. Pero cuando ya pasan 3 años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial y ellos los británicos deciden
salir de ahí. Hay mucha presión también en el Congreso británico también, por supuesto, de los judíos más ricos para que les den, para que declaren ya esa tierra, Ujú. como, y no es toda la tierra. Entonces, cuando se hace la declaración del Estado de Israel, dicen, vamos a partir esto por mitad casi. Se le da el 55% del terreno al pueblo palestino, el otro 45% al pueblo judío. Y el momento en que se declara esto, pues es el momento en el que 5 países árabes le declaran la guerra al nuevo Estado de Israel. En la misma madrugada en que se declara el Estado en la ONU, en ese mismo instante empiezan a, No, a, no a los volar las queremos, no balas. los queremos aquí. No los queremos aquí, eso no vamos a permitir que esto ocurra. Bueno, y voy a repetir algo que he escuchado cuando hablamos del Holocausto. Hay titulares de prensa donde dice, bueno, pero el Estado de Israel ahora está repitiendo el Holocausto con los palestinos. Ok. En este momento, y es bueno que haces esta pregunta justo en este punto de la historia, Sí, porque es que antes de la declaración del Estado de Israel empiezan, pues había las tensiones y había ujú, atentados terroristas de parte y parte, que sí, aquí se daban duro unos a los otros. Y hay una gran diferencia aquí, y es que el pueblo judío fue mucho más organizado y ellos sabían que ese momento iba a llegar y se estaban preparando. Mientras el pueblo palestino no estaba, digamos que tan unido. Ellos no eran tan buenos trabajando en comunidad. Y incluso yo he oído historias, he leído historias de, está el judío trabajando junto con el palestino en un campo sí, y pues el judío, digamos que es el jefe, es el del kibutz, digamos, y están contratando fuerza palestina para trabajar la tierra. Y tienen una buena relación, porque para trabajar tienen una buena relación y cada uno conoce a la familia del otro, pero cada uno sabe que va a llegar ese momento en el que ellos se van a tener que despedir y se van a tener que separar y van a estar en guerra. Y él le dice, usted sabe que un día, y le dice el jefe, usted sabe que un día ya usted se va, esta relación se acaba. esta relación se va a tener que acabar y él sabe también. Y su trabajador palestino, él sabe que es así. Y así fue. Entonces, en el momento en el que estalla la guerra, eh, los palestinos terminan perdiendo un terreno mayor al que se había acordado en la ONU. Esto fue, yo digo, esto fue un mal acuerdo. Yo digo, como si ellos hubieran aceptado en ese momento la tierra que les había dado la ONU, pues habrían salido ganando, porque no habría habido guerra, no habría habido desplazamiento, pero esta guerra causó un desplazamiento de miles de personas. Mm, lo que ocurre hoy en día en Gaza está muy lejos, pero muy lejos de ser un campo de concentración o la intención del pueblo de Israel y del pueblo judío nunca ha sido la de exterminar al pueblo palestino. ¿Y dónde está la prueba? Digamos. Y aquí yo le preguntaría incluso a la gente, ¿ustedes saben quién es realmente el pueblo árabe que salió de Palestina? ¿Quiénes son los palestinos? ¿Dónde viven? Porque es que mucha gente piensa que es que los palestinos son los que están en Gaza, y no es así. Cuando ocurrió todo lo que ocurrió, entonces hubo un grupo de palestinos que se quedaron en Israel, en lo que es Israel, y hoy en día viven en Israel, tienen ciudadanía israelí, hablan su idioma, practican su religión, Sí, viven como cualquiera de nosotros israelíes. Yo estuve hace un mes en Israel y tú los ves saliendo con paquetes sí, de los almacenes más costosos,
andan en sus carros de lujo, son médicos, son abogados, ¿Y son viven palestinos? una vida que no vive muchísimos de los musulmanes que viven en Ujú, Irán, en Líbano, en Siria. ujú. Viven una vida, y ellos son más o menos, hoy en día, más o menos 2 millones de palestinos, de ciudadanos musulmanes, o también hay árabes católicos, que es algo que casi nadie conoce, pero también hay árabes católicos que viven en Israel y viven Tranquilos, tranquilos, en cierta tranquilidad. en Ellos cierta. también tienen su población tiene sus propias dificultades, pero viven relativamente bien. Están los palestinos de las zonas de Samaria y lo que se llama Cisjordania, que ellos son palestinos de tierras que terminó conquistando Israel después de guerras que comenzaron países árabes. Estos, estamos hablando de también más o menos 2 millones que no tienen su ciudadanía israelí y que viven en poblados que están limitando, pues, con Israel. En este momento, quien dirige esa zona es la Autoridad de Palestina, lo que se llamaba la OLP. ¿A qué atribuyes ese señalamiento actual? Estoy poniéndome en este momento presente, octubre 2025, donde hay grupos mm, que juzgan, señalan al Estado israelí de no estar valorando la vida de los De los palestinos. palestinos. Están los otros palestinos que están los que hay en Gaza. Estamos hablando de que son también más o menos otros 2 millones. Hay que tener aquí en cuenta también otro punto histórico. Yo por eso todo el tiempo, yo insisto en el leer la historia, conocer la historia, cómo llegamos a este Claro, punto. En el año 2005, estamos hablando de hace 20 años, sí. Gaza no estaba separado de Israel. Gaza es un terreno que terminó siendo de Israel a mediados del 1960, 1967, en que hubo una guerra con Egipto y, y ese pedazo quedó siendo de Israel. Ese pedazo estaba lleno de personas desplazados de la guerra de 1948. Mm, y en esa zona, de esa zona salían muchos terroristas, mucha gente que se inmolaba ya en el terreno, digamos que de Israel. En 2005 Israel dice, nos vamos a desconectar, ya nos cansamos de esto, llegamos a la conclusión de que no podemos manejar esto, están saliendo de allá demasiados ataques terroristas, nos vamos a desconectar. En la zona de Gaza había judíos israelíes viviendo. Ahí busquen en YouTube, hay imágenes muy fuertes de cómo el ejército entró a Gaza y sacó a la fuerza a judíos que vivían en esa zona. Los sacaron de sus casas. El gobierno les dio un lugar donde vivir, apartamento o tierra en otros lugares, pero esta gente no se quería ir de ahí porque ellos llevaban viviendo ahí un buen tiempo. Vivían mezclados Con los con los palestinos. palestinos y el ejército fue y los sacó a la fuerza. El gobierno recibió muchas críticas por esto. Pero eso se llama la desconexión, así se llama en hebreo, se llama así como la desconexión. Y dijeron, cojan esa tierra, ya, que hagan ustedes ahí, vean ustedes a ver qué hacen, pero nosotros ya no vamos a seguir como que dirigiendo esa tierra. En el lapso de un año, ellos hicieron elecciones, los palestinos, eligieron al partido de Hamás. Los de Hamás apenas subieron al poder, mataron a los representantes de la OLP, a los propios palestinos con los que tenían rivalidad, que hasta el día de hoy tienen esa rivalidad, y se hicieron a ese pedazo grande, pues, de tierra y empezaron a ser los responsables de lo que, pues, de lo que pasaba en ese lugar.
mm, desde ese momento, no pasó mucho tiempo hasta que comenzaron a a recibir en Israel ataques de cohetes que salían de Gaza. de Gaza. Entonces, este grupo terrorista, radical, se ha enfocado principalmente en ver cómo atacan a Israel. Y entonces, en estos 20 años han construido túneles, túneles que su intención es precisamente la guerra. Yo critico mucho esto y es que yo digo, el pueblo palestino teniendo el dinero que ha llegado a esa zona, porque es que ellos han recibido donaciones de todas partes del mundo y teniendo el apoyo de países ricos como Qatar, les llueven los millones y usan todo ese dinero Para la guerra. para la guerra. Pero para la guerra es para esto, para en lugar de construir universidades, hospitales, escuelas, infraestructura, ver cómo decimos, oiga, pongámonos, como decimos nosotros aquí en Colombia, pongámonos las pilas para salir adelante, para ver qué sacamos pues de esta situación, se han enfocado es en destruir. Y para defenderme, para defendernos de esos ataques terroristas, trabajo en equipo. Y estamos retomando algo del punto anterior. Me da la sensación que hay una gran diferencia en la cultura de estas dos sociedades, dos creencias. Y una radical es esta, el trabajo en equipo. Y yo quiero hacer mención enfatizar el tema de trabajo en equipo, no solamente para lo que estamos hablando, sino para la vida. Y me voy a salir un poco del tema de lo que estamos hablando, pero una de las cosas que nos ha permitido a nosotros, los que siguen el canal, mantenernos en la dificultad como familia es trabajar en equipo. Eso hace la diferencia en cualquier organización, en cualquier cultura, en cualquier país. El atraso de un país, el atraso de una familia, tiene que ver con estar dispuestos a hacer comunidad. Hacer comunidad, yo creo que la palabra es comunidad. Eso es como una de las grandes lecciones y que hoy vemos, digamos que los resultados. Yo a mucha gente le pongo el ejemplo de lo que pasó aquí hace unos años cuando empezó toda esta crisis en Venezuela y salieron de Venezuela más o menos 6 millones de personas Sí, que abandonaron su país sí. por, por esta gran crisis que ha causado el socialismo en Venezuela. ¿Y qué pasó en nuestros países? En Colombia los recibimos, el gobierno les dio su servicio de salud en muchos sitios y han llegado a otros países, a Perú, a Chile. Yo sé que en Sí. Chile hay muchos venezolanos, los hemos recibido. ¿Y qué pasó con el pueblo palestino en esa zona? Porque el pueblo palestino no pasa a la zona, digamos, de Egipto. ¿Por qué no llegaron allá? Porque Egipto no los ha recibido y ellos son musulmanes. Y son también, hay, no sé, para los que conocen o no, hay la corriente que es chiita y la corriente sunita, que ellos tienen mucha rivalidad. Los chiitas, por ejemplo, son los que están en su mayoría en Irán, pero en Egipto son sunitas también, y los palestinos son sunitas, y en Siria también. ¿Y a ellos quién les ha abierto las puertas? Hay 50 países musulmanes, ¿quién les ha abierto la puerta? Oye, Y nadie les ha abierto la puerta, y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no darles la mano? ujú. Y en eso, entonces, yo digo, el pueblo musulmán tiene mucha responsabilidad. Entonces, cuando vemos estas imágenes y se dice, no, es que el pueblo judío, es que los sionistas están haciendo el holocausto al pueblo palestino, yo digo, no, es que uno tiene que ser responsable de sus actos y un pueblo tiene que ser responsable de las decisiones que toma. Y esto que le está pasando al pueblo palestino es responsabilidad en su mayor parte del actuar del pueblo musulmán y de esta falta de llegar a consensos y trabajar en equipo. Y,
ellos son muy sectarios en sus organizaciones, son muy sectarios y eso hace que les sea muy difícil avanzar. ¿Cómo entra el emprendimiento en este tema que estamos conversando? Israel es un país de inmigrantes. Entonces yo trato de explicar que es que el inmigrante digamos que en sus raíces, el inmigrante es una persona emprendedora. Porque es que uno dejar su país, su comodidad, su familia, su idioma, para ir a otro país, a aprender otro idioma, a ver cómo sale adelante, para eso se necesita ser uno muy emprendedor, un espíritu emprendedor. Mm, entonces, Israel es un país mm, de emprendedores que además llegaron a Israel, muchos instruidos, porque los emprendedores que llegaron a Israel es gente que sí venía de la Unión Soviética, tuvo la ventaja de que sí llegaron médicos, llegaron ingenieros, también llegó mucha mano de obra, sí, de gente que a pesar de que no tuviera, digamos que una carrera, un diploma, pues sí, iban con toda la intención de trabajar. Entonces, esto creó como, Israel es como un lugar donde uno habla con la gente y cada persona tiene una idea de un negocio que quiere montar. Digamos, eso está como en la Está sangre en la sangre, del eso es innato. israelí. Y hoy en día Israel es un país, es el país con más emprendimientos per cápita, con más startups. Tiene una startup por cada 3.000 personas. Esto es algo que no se ve en ningún lugar del mundo. Mm, Después de haber hecho de haber construido lo que han construido, porque Israel se ha construido muy rápido, Israel tiene un poquito más de 70 años, y uno va y están las autopistas, rascacielos, y uno va por, por las autopistas de Israel y uno ve los logos de todas las empresas que ustedes conocen de tecnología, Microsoft, Intel, Nvidia, como todos los grandes en el mundo de la tecnología tienen oficinas en Israel, porque además les gusta esta mentalidad del israelí que es romper, como salirse de la caja, como Yo voy a romper poner la un ejemplo, norma. yo voy a poner un ejemplo sencillo, simple para todos ustedes, que lo observo en tu hija. Ella, desde siendo tan pequeñita, es, le gusta ganarse su dinero, trabajar su dinero, y ese es el término, trabajarlo. No me regalas, yo lo gano. Y, porque quiero ponerlo en palabras simples, ¿no? Emprender es bueno. Pregúntate si tú estás dispuesto a pagar el precio de salirte de la mentalidad del común y emprender. Y con sus hijos, yo lo veo, eso es algo que a mí eso me sorprendió mucho, y es que hay familias que pueden estar muy acomodadas, digamos, tienen suficiente dinero, trabajan, y a pesar de eso, sus hijos desde los 14, 15 años ya están saliendo a trabajar y trabajan en lo que se puede. Digamos, los niños desde los 14 años pueden trabajar con la autorización de sus padres unas horas. Y entonces uno va a una heladería, a un almacén, y uno ve a jóvenes, muy jóvenes, ya trabajando. Y a mí me sorprendió ver que, a pesar de que no había la necesidad de económica, de que hay que ayudar en la casa, los jóvenes trabajan a muy temprana edad y se independizan muy temprano. No es como yo aquí en Colombia, yo veo de verdad, hay gente de más de 30 todavía, ya tienen su carrera, sus papás les pagaron sus estudios de universidad, ya están trabajando con buenos puestos y siguen viviendo en la casa. A mí eso me sorprende. Yo digo, estos nos tienen en el atraso, porque es que cuando el joven ya sale de la casa, ya está trabajando, va y presta su servicio militar, que eso es otro momento en el que, por experiencia lo digo ya, uno entiende que uno es adulto. Todo esto forma una población ¿sí?, de emprendedores, de gente responsable, de gente trabajadora. Pero hablemos del israelí ortodoxo.
del religioso ortodoxo. Ahí cómo va ese. Bueno, eso sí funciona muy diferente. Ahí entramos en un tema del que Porque algunas personas que nos están viendo pueden decir, bueno, y estos otros religiosos fanáticos, ¿ahí qué? ese es un conflicto interno que existe en Israel desde que se estableció el país. eh, un primer ministro que se llama Ben Gurión, que fue pues como el primer ministro de Israel, él no quiso solucionar este tema. Desde un comienzo dijo, no, yo eso es como se dice aquí en Colombia una papa caliente, no, eso yo no lo voy a tocar. Su status quo es que ellos no los reclutamos para el ejército y ellos tienen una forma de vida muy diferente. Estamos hablando también de más o menos unos 2 millones, 2 a 3 millones de población que es judía ortodoxa. Ellos tienen otros principios, digamos que de vida. Ellos no prestan servicio militar, tienen bastantes hijos, al tener bastantes hijos y no trabajar tanto, pues pagan menos impuestos. Entonces es un conflicto que existe en Israel entre laicos y religiosos, y y yo digo, a pesar de esa diferencia tan grande que tienen, porque digamos que los laicos dicen, estos se están aprovechando de mí, que yo estoy trabajando, estoy pagando impuestos. Y ellos, digamos que la mayoría en la población ortodoxa, el hombre, el ideal es que estudie la Torá, estudie la Biblia, eh, es que ese sea su propósito de vida, y la mujer muchas veces es quien sale a trabajar, es quien sostiene la casa. Y ellos también en su comunidad, sus comunidades los ayudan a sostenerse, ellos compran, compran a muy bajo precio porque son muchos y compran, entonces eh, consiguen buenos negocios pues para tener mejores precios. Guardando las proporciones de lo que voy a decir, pudieran ser tan fanáticos como jamás, no en términos de terrorismo, pero sí en términos de creencias. Sí, en términos de creencias sí, y ahí también hay un gran trabajo del gobierno y Por y de hacer. las comunidades por tratar de cambiar eso. Ese es uno de los problemas más grandes que tiene internos, que tiene Israel en este momento. Eso Y, es como un y- reto muy grande que y- tiene. yo quiero ser respetuoso de las creencias de cada uno de ustedes que nos están viendo, respetuoso de las creencias religiosas, ¿no? Porque esto es apenas un pedacito del impacto del adoctrinamiento, ¿no? Por eso, a título personal, creo más en la educación que en el adoctrinamiento. La educación nos permite cuestionar, nos permite reflexionar, nos permite salirnos de un solo callejón, de una, de mirar desde una verdad única y ver otras posibilidades de vida. Entonces, y no me quiero referir solamente a este caso, sino en general, pregúntate, ahora hay personas que les sirve la religión, si te sirve, pues sigue ahí, pero quiero dejar como esa inquietud en cada uno de ustedes, hasta dónde históricamente las religiones han aportado y cuál ha sido el costo en las diferentes religiones de vidas que se han pagado, especialmente por el fanatismo. Fanatismo de ideología. Yo creo que cuando uno sigue cualquier ideología sin hacerse preguntas, corre un riesgo muy grande sí, de hacer juicios sin Claro. fundamento, de ir como ciego por la vida sin hacerse Mm, preguntas. Hace poco tuve una experiencia, tal vez una semana, 15 días, de un trabajo que estoy haciendo en casa y estábamos cambiando la puerta de entrada y construyendo las dos puertas nuevas en piedra. Nos tardamos unos 15 días, pero destruyendo, quitando las viejas, se hizo en un par de horas. ¿Cómo cabe esta analogía que estoy haciendo con el tema que nos ocupa hoy? Yo creo que el pueblo de Israel y el pueblo judío se ha preocupado sobre todo por construir y se ha enfocado más en construir que en destruir al otro.
y por eso a mí me molesta mucho cuando hablan de esto, de que como si el pueblo judío está haciendo el holocausto en el pueblo palestino, o porque no hay nada más lejano de la verdad. El enfoque del pueblo israelí ha sido el de construir, y uno, ahora me pasó, yo estuve hace un mes en Israel, llevaba 2 años sin ir, y yo quedé asombrado, asombrado de que de repente vi, hay una autopista que, oye, esa autopista no estaba hace 2 años cuando yo me fui de Israel. Estos edificios rascacielos enormes no estaban cuando yo me fui de Israel, y en estos 2 años, en plena guerra, y yo digo: "¿Y esta gente construyó todo esto en estos 2 años?". En plena guerra. En plena guerra, ellos no paran. Es como es una fuerza que yo digo, estos pueblos latinos nuestros yo creo que debemos envidiar y ver qué podemos aprender de ellos, porque ellos se enfocan en construir. Y yo a veces veo comentarios que dicen: "No, pero es que Israel también incluso ellos viven de la guerra, ellos, sus empresas, De viven vender de armas. vender armas". Digo: "Sí, cierto". Israel tiene varias empresas líderes en el mundo en armas, pero también en armas como la que existe en Israel, que es el domo de hierro, que les sirve para protegerse de los misiles que llegan de todas partes. Es que hoy en día han llegado también de Irán, de Líbano, de Siria, de Gaza, y esto ha sido el resultado de, precisamente, de construir. Como yo digo que el enfoque, desafortunadamente, yo creo que el enfoque del pueblo palestino ha sido más el de destruir que el de construir. Yo creo que si ellos se hubieran enfocado en cómo hacemos nuestra comunidad más fuerte, cómo construimos a una comunidad más fuerte, cómo construimos infraestructuras más fuertes para nuestro pueblo, para que los niños puedan estudiar, para que tengamos universidades, hospitales. Mm, y eso no es lo que ha ocurrido. Ellos se han enfocado, a mi manera de ver, y es mi punto de vista, en el camino fácil. Y el camino fácil es destruir, porque es que un ejemplo que pongo es mucho más fácil uno disparar un arma que, que criar un hijo. Es que uno criar un hijo, ¿cuánto esfuerzo requiere? ¿Y qué tan fácil es matar al hijo de la otra persona? Es muy fácil. Mm, Hay una frase que decía una primer ministra israelí, que se llama Golda Meir, y ella decía: "En esta tierra habrá paz cuando los musulmanes amen a sus hijos más que lo que nos odian a nosotros". Ujú. Y esto y y esto explica, para mí explica muchas cosas, porque es que, ellos en muchas ocasiones se sienten orgullosos de que su hijo fue y se inmoló y mató 10 judíos en una bomba. Ahorita, pues, hace 2 años, en el ataque del 7 de octubre, hay testimonios y videos de el terrorista llamando en vivo a su familia a decirle: "Mamá, mamá, maté a 7 judíos", orgulloso de esto. Entonces, yo creo que cuando uno se siente orgulloso de destruir a la otra persona, de destruir al otro pueblo, pues, Claro. parte de un punto que ya está muy contaminado, de qué puede crecer de ahí, qué árbol puede crecer de ahí, de esa semilla, digamos, del odio. Entonces, digamos que con lo que está pasando ahora, yo veo tanto odio hacia los judíos y hacia el pueblo israelí, hacia Israel, al ver las imágenes que son terribles. Preguntémonos de verdad quién está causando esto, porque es que no es Israel. Israel se está defendiendo y está garantizando que lo que pasó el 7 de octubre, justo como garantizó que el holocausto, y está garantizando que el holocausto nunca más vuelva a ocurrir, está garantizando que el 7 de octubre nunca más vuelva a ocurrir. Nunca más. Ese es un Es una basta. declaración, es un basta, Un basta. No, nadie me lastima más, nunca más. Y yo creo que cada uno en su historia personal también puede hacer esa declaración claro. de: "Yo no dejo que nadie más me lastime".
Yo no dejo y no me importan las consecuencias. Es como, Claro, claro. ese punto de, porque es que dicen que es que la respuesta de Israel es Claro, desproporcionada, es desproporcionada. Y yo contundente, digo, es firme. a mí no se me hace, yo creo que yo también estuve del otro lado, alguna vez yo también pensaba así como, no, oiga, sí, esto es desproporcionado, porque es que este es el lado fuerte. Yo digo, esta es una declaración de aquí no nos tocan a nadie más, tocan a un niño israelí, judío o Nos no toca a judío, porque es todos. que también tocaron, es que el 7 de octubre también mataron a Niños, israelíes musulmanes. sí. Entonces, es esa declaración de aquí no nos, eso no vuelve a pasar. Y no quiere decir que no nos importa. Yo hace unos días veía un video de alguien que decía, este, usan mucho la palabra genocidio. A mí me molesta mucho esto, que usan la palabra genocidio. Israel está cometiendo un genocidio. Entonces, yo les hago una pregunta. Hoy en día, el 70% de los edificios en Gaza están destruidos, en las ruinas. ¿Por qué el 70% de la población no ha muerto en Gaza? ¿Por qué creen? Pues porque antes de que Israel tumbe un edificio desde el que están cometiendo ataques, están lanzando cohetes, que un edificio de civiles, pero que es la base de una célula de Hamas, llaman al sitio, botan panfletos y les dicen a la gente, salgan de aquí, porque nosotros vamos a tumbar ese edificio. Y la gente sale. Y el desplazamiento, sin duda, es una tragedia. Es que el desplazamiento por la guerra también lo hemos vivido aquí en Colombia, es una tragedia. Y estas imágenes de la gente viendo cómo mueve otra vez sus cosas Claro. a otro lugar y en un lugar tan agreste pues como es Gaza, es difícil. Entonces, Israel está haciendo lo posible por defenderse, porque esto nunca vuelva a ocurrir, y está haciendo lo posible por causar la menor cantidad de, 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 de muertos civiles. Y eso es muy difícil, es una guerra muy, muy difícil de llevar a cabo. Yo tengo un planteamiento cuando hay conflicto entre las personas, entre los países, y es que cuando hay un problema lo que falta es una buena conversación. Creo que los seres humanos tenemos la posibilidad de conversar y espero que aquí haya una buena conversación. ¿Hasta dónde crees tú de la mirada, como con la experiencia que tienes, con la familia que tienes, que haya la posibilidad de una buena conversación, teniendo en cuenta el contexto que ya hemos hecho? Yo lo veo casi imposible. Yo soy un poco pesimista en eso, más porque sí conozco la historia, he leído mucho pues, del conflicto y creo que el odio que hay en el pueblo palestino es muy, muy grande. Es un odio de muchos años. Y hay un tema que hay que tener aquí en cuenta y es que en el Islam, si uno mira las estadísticas, digamos, de violencia en los países islámicos, son índices de violencia mucho mayores a los que hay en el mundo occidental. Alguna vez estuve leyendo el tema y una de las razones es porque en la cultura islámica está mucho este tema el orgullo. Digamos que si alguien lastima mi orgullo, alguien ofende mi orgullo, ofende, digamos, a mi esposa, a mi hija, ellos muy rápidamente hacen actos, digamos que violentos para defender su orgullo. Este tema del orgullo es algo que es muy, Intocable. es intocable, es algo en lo que ellos casi no ceden. Por eso sus índices de violencia, incluso en el mismo Israel, en los pueblos árabes, los índices de violencia son mayores. Yo una vez hablaba con un médico, un ortopedista, padre de una compañerita de mi hija, y él trabajaba en un hospital en una zona donde hay varios poblados árabes alrededor, y él me decía, hoy me llega uno con un disparo, a la semana siguiente me llega el que le disparó.
y a la semana siguiente me llega el que le disparó al que le disparó. Estos temas de venganza están muy metidos en la cultura. Entonces, ellos en los países islámicos no han, de alguna forma no hicieron este proceso que hemos hecho, digamos, en países occidentales en los que sí, puede que uno vaya por la calle y alguien le grite algo, y uno dice: "Ay, no me importa", digamos, me dijo una grosería, insultó a mi esposa, sigamos, digamos, Ujú. me la paso, no me la tomo tan a pecho. Ellos se lo toman muy a pecho y responden. Entonces, este sentir de ellos de que nos quitaron la tierra, dicen como: "Aquí nos matamos hasta que recuperemos esa tierra". Ese es como yo veo esa es como yo veo esa mentalidad. Así yo mande a mis hijos a que se inmolen, así es como yo lo veo. No es como el ejemplo este que existe de que, me picó la serpiente. Me mordió la serpiente y yo voy y Y busco mato a la la serpiente y serpiente. mato a la serpiente, y mientras tanto me estoy muriendo por el veneno, hasta que me caigo al piso y me muero, pero lo importante es que maté la serpiente. En lugar de: "Oiga, me picaron, oiga, ¿qué hago? Voy a buscar una vacuna, a ver qué hago para poder vivir, ¿no? Para cómo salgo de esto. La serpiente, después me ocupo de la serpiente. Cuando ya esté yo sano y fuerte, voy y busco la serpiente y me preocupo porque nunca más me vuelve a picar", ese es como el ejemplo que yo veo. Y el y yo creo que desafortunadamente los líderes de Hamás y de la Yihad Islámica y la gente que dirige a los palestinos, ellos tienen una retribución económica muy alta. Ellos viven muy bien. Ellos reciben tanto dinero, tantas donaciones, y eso no baja al pueblo. No quiere decir que en Israel, digamos, no haya corrupción, pero en estos gobiernos islámicos hay muchísima corrupción. La plata no llega al pueblo. Estos líderes de Hamas viajan en aviones privados, en Qatar, y viven bien. Bueno, los que quedan, digamos que en vida. Eh, entonces, eh, eso hace falta. Yo por eso no veo así como una luz al final del túnel. Sí me gustaría, ojalá que algún día llegara, ojalá hubiera un consenso, ojalá dejaran las armas y se pudiera hacer un gobierno no armado en lo que es hoy Gaza, de pronto en Cisjordania. Me parece un poco complicado. Hijos, se nos acabó el tiempo. Creo que ha sido una reflexión interesante. Pocas veces tocamos estos temas. Eso es otra mirada frente a lo que hacemos aquí en el canal. Reflexionar. Cada uno de ustedes llévese lo que le sirva, tome decisiones en el sentido, ojalá, de culturizarse para comprender los conflictos, no solamente este, sino cualquier otra situación que se presente. Los invito a conocer la historia de las personas con las que conviven. Creo que cuando se conoce la historia de alguien, se permite comprender por qué esa persona es así, por qué esa cultura es así, por qué en el país donde vives o donde vivimos somos así. Y desde ese espacio hay un criterio, hay una responsabilidad para opinar. Y esa es la idea de esta conversación, ¿no? Hacernos más responsables de lo que decimos, porque podemos dañar sin tener fundamento. Y tener mucho cuidado con comprarnos historias, porque nos cuentan historias, pero es distinto cuando nos las cuenta alguien que la vive, que la experimenta, que se ha untado, que ha olido lo que pasa, ¿no? Sí, yo invito a la gente a de pronto no quedarse solo con lo que ven en redes sociales, que es muy fácil quedarse con eso. A mí me ha pasado de pronto en otros temas, y trato de recordarme siempre, de buscar qué opina la otra parte, y leer, especialmente leer en lo posible antes de opinar, y no leer libros. Es algo que hoy en día ya no está tan de moda. Pero instruirnos antes de opinar, antes de
de salir y replicar, además, porque hay mucha replicación, hay mucha viralidad en estas cosas, y esa viralidad hace mucho daño. Muchos reenviados, ¿no? Te reenvío por WhatsApp algo que leí que me impactó y eso hace Nos mucho daño. quedamos con eso, nos quedamos Sin solo verificar la con, fuente, ¿no? sin verificar la fuente, sin entender el contexto. Yo creo que el reto aquí es entender cuál es el contexto, cómo llegamos hasta aquí. Esa es como la conclusión. Bueno, ojalá cada uno de ustedes, en cualquier situación que tenga, busque llegar a acuerdos, a buenas conversaciones y cuidado con el fanatismo. Abrazo, Muchas gracias. gracias y abrazo fraterno para cada uno de ustedes que estuvieron en este espacio con nosotros.